Assis au pied de la cordillère des Andes dans la partie ouest de l'Argentine, les vignobles de la province de Mendoza produisent environ 70% des vins du pays, une industrie de plusieurs millions de dollars représentant 1,3% du produit intérieur brut du pays. Elle est surtout réputée pour ses assemblages de Malbec, originaire de France. Como país con una variedad que aquí se desarrollaba mucho mejor que en los otros países del mundo. Y es un vino que tiene una gran aceptación en todo el mundo. Susana Balbo, une œnologue, fut la première femme en Argentine à entrer dans le monde du vin. Elle a fondé Dominio del Plata à Luján de Cuyo, à Mendoza, en 1999. C'est tout à fait par chance qu'elle a eu cette opportunité. Y entre ellas la que yo quería estudiar, que era ingeniería nuclear, no estaba en Mendoza y mis padres no me permitían salir de la ciudad de Mendoza para ir a estudiar afuera. Entonces mi intención era estudiar los primeros 3 años y luego irme a hacer la ingeniería física o ingeniería nuclear que quería estudiar. Me enamoró y verdaderamente no me arrepiento de haber estudiado esa carrera y haber sido la primera mujer que se recibió con ese título, pero después han venido muchas otras. Pour atténuer les fluctuations des réserves en eau, en raison de moins d'enneigement et de la fonte des glaciers, les vignobles ont introduit de nouvelles méthodes pour préserver cette denrée précieuse. Entonces la sustentabilidad es el compromiso de devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros buscamos el riego por goteo, que se entrega el agua justa que necesita la planta y no desperdiciamos agua. L'entreprise de Susana offre également de l'emploi à la communauté. Commençant avec seulement 5 ou 6 employés, elle a maintenant une main-d'œuvre de plus de 100 travailleurs, dont le bien-être reste une priorité de l'entreprise. No solamente a que yo desarrolle un hermoso viñedo, una preciosa bodega, sino que mis trabajadores puedan progresar, puedan educarse, puedan tener una mejor vida, ellos y sus hijos. Un lugar que esté mucho mejor que el que recibimos y que sea sustentable en el largo plazo.